Si entre la amable asistencia hay alguna pregunta al trabajo y a las ideas que acaba de presentar nuestro nuevo miembro del Consejo Directivo, el doctor Óscar García Mendoza, tienen ustedes la palabra. Por favor. Yo quisiera saber cuál es su opinión con respecto a cuál va a ser, cómo usted cree que va a ser la solución, la salida de... Mire, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil porque Venezuela es un país forajido. Y quienes están en el poder, Maduro, Diosdado, toda esa gente, yo no creo que son verdaderamente quienes ejercen el poder, sino ellos están siendo las especies de mascarones de proa de los narcos, de los cubanos, de los iraníes, de los rusos, de los chinos, de todas esas bandas que están trabajando y funcionando en Venezuela. Ahora yo me pregunto cómo una oposición como la que nosotros tenemos a través del voto va a ganar una elección y entonces van a venir los narcos mexicanos y decir, sí, nosotros nos vamos del país porque ustedes ganaron las elecciones. Yo lo veo muy difícil, y sobre todo el ejército, porque si nosotros tuviéramos un ejército que tuviera una solución de continuidad y que dijera, bueno, vamos a mantener este país y sería otra cosa, pero no da la impresión de que ellos están embebidos en esa misma situación. O sea que yo veo que esto es un problema de generaciones, no es un problema que se va a resolver ahora, pero está haciendo sufrir mucho a la población. Y quizás vaya a haber algún punto de cambio con una hambruna, con problemas médicos como los que están habiendo. Ya hay malaria, difteria, todas unas enfermedades que se habían acabado desde los tiempos del doctor Arnaldo Gabaldón, que con el DDT acabó esas enfermedades. Hoy en día otra vez está el país lleno de enfermedades, no hay medicina y no hay comida. Me estaba contando un amigo mío que ellos organizan darle una sopa en la parroquia de la Chiquinquirá a la gente los sábados, ¿no? Y que le ha subido, que daba antes 40 almuerzos el sábado, y hoy en día son 400, 500, 600 almuerzos, y ellos no saben cómo conseguir la comida para hacerle a esa gente. Es que cada vez está peor. Ahora, ¿cómo cambiar eso? No sé. Ahora, con los elementos que tenemos, con la oposición que está y con los elementos institucionales que está, eso no va a cambiar. Y no hagan que les lea lo de Bolívar. Adelante. Ajá. Doctor, felicitaciones antes que nada. Gracias. Pero en la geometría del poder resulta Más fuertecito. necesario comprender cuando se propone la sustitución de una fuerza, aquella que la sustituye. Claro. Cuando se propone la eliminación de una fuerza, aquella que la sustituye. Y eso tiene una cantidad de comprobaciones prácticas, como el caso de Irak y su efecto en el desequilibrio del Medio Oriente. Pero en el caso de Venezuela, proponer que un factor, como usted reconoce, militar, que ha sido permanente a través de los distintos capítulos de la historia del país, desaparezca, implica que sea sustituido por un factor distinto. Y infiero, por su exposición tan liberal y empresarial, que usted está hablando de fuerzas productivas. Y ahí va mi pregunta. ¿Están las fuerzas económicas venezolanas suficientemente preparadas y organizadas para ejercer la influencia que queremos que dejen ejercer las Fuerzas Armadas en el país? No. No. Es decir, podríamos tener, es decir, claro, es decir, yo tengo aquí engatillado una carta que escribió el Libertador en 1830 al general Juan José Flores, que era el presidente del Ecuador en aquella ocasión. Y ahí se ve que no, pues, que la cosa no puede funcionar. Los empresarios, todos, hemos vivido el gobierno. Hubo dos puntos de quiebre, ese del 75 de la estratificación del petróleo y el del Banco Central. El Banco Central en el año 74, hasta el año 74 era un Banco Central que era una sociedad semipública. 49.01% era de privado y el resto era del Estado. Y en el directorio había 3 personas nombradas por el Ejecutivo y 2 personas nombradas por los accionistas privados. Y así funcionó bastante bien porque tenían sus estatutos, unos controles, era como una especie de caja de conversión y funcionaba bastante bien. Ahora, ¿qué se le ocurrió al gobierno en el año 74?
convertir eso en un banco central que le hiciera al gobierno todo lo que quisiera. Y muchos empresarios estuvieron muy contentos, porque la verdad es que es mucho más fácil convencer a un funcionario del Estado que convencer a un mercado. Entonces nosotros tuvimos una vida en la cual la producción del petróleo ayudaba mucho, estábamos más o menos contentos con todo lo que estaba pasando y no nos dábamos cuenta de que para verdaderamente tener un país tenía que dolernos el país. Y a los empresarios, la verdad que no nos dolía el país, sino lo que hacíamos era más o menos manejarnos en eso. Y ahora estamos en esta situación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Y cómo se hace? La verdad es que yo no sé. Y yo he tratado, ahí yo tenía el asunto del sueño por Venezuela. Y estábamos tratando de explicarle a la gente desde hace décadas de que debe cambiar, de que debe funcionar otra. Pero es que la inercia se hace hacia el camino que es más fácil. Gonzalo. El gobierno americano ha impuesto sanciones al gobierno venezolano con respecto al acceso al mercado nacional y a la misma vez el gobierno de Venezuela ha anunciado de que quiere reestructurar la deuda venezolana. Esta es una situación realmente muy difícil de poder resolver. ¿Y cuál tú crees que pudiera ser las consecuencias para Venezuela? Una hambruna. Es decir, Venezuela directo por una hambruna. Pero lo que pasa es que como sucede con las familias que son inmensamente ricas, siempre quedan objetos que puedan seguir siendo utilizados para la venta. En Venezuela siempre va a haber las refinerías de petróleo que se le pueden dar a los rusos, o se le pueden hacer algo a los chinos, o se pueden hacer cosas aquí. Siempre va a haber, y esta gente es habilidosísima en ganar tiempo. Y después están los cubanos, que son los que manejan efectivamente el control del poder de las Fuerzas Armadas, que dependen de Venezuela. Si no hubieran los 80, 100 mil barriles diarios que se le da a Cuba, Cuba estaría en una situación muy difícil. Sé que nosotros estamos en una situación geopolítica extremadamente complicada. Están los narcos. Los narcos, no sé si ustedes verán, probablemente la vean como yo, estas telenovelas en donde nos dicen que de repente hay un tipo que está en el narco. ¿Y dónde estaba fulano de tal, el Chapo? No, es que tuvo que irse a Venezuela, que tenía que arreglar unos asuntos. Están ahí. Y a mí yo lo he oído de gente, de funcionarios del gobierno, la doctora Mildred Camero, que fue la presidenta del CONACYT, que ya me contaba que de los estados fronterizos, y eso fue una cuestión hace 8 o 10 años, los estados fronterizos, todos los gobernadores, todos los juzgados, todos los jueces, todas las policías estaban completamente bajo el régimen del narcotráfico. O sea, nosotros estamos en un problema espantoso, porque para verdaderamente hacer algo, ¿no? Son tantos los elementos que confluyen en contra de trabajar de manera positiva que es muy difícil salir. Buenas noches, muchas gracias, doctor Mendoza, por su gran presentación. Sin embargo, todavía habemos algunos venezolanos que creemos que hay una solución. Bienvenida. No pensamos realmente que vamos, como decía mi padre, que en paz descanse, vamos a tirar la toalla todavía. Y esperamos que este tipo de reuniones puedan conllevar a una aglutinación de gente venezolana preparada que realmente está trabajando para un plan de recuperación de la democracia. Le quería hacer una pregunta. Dentro de sus temas, ¿usted qué piensa de la injerencia humanitaria con asistencia militar? ¿Qué piensa usted de esa posible alternativa dentro de un frente de acción que podamos utilizar para combatir esa tiranía que tenemos en Venezuela? No es solo, hay otros elementos dentro de esos ejes de acción, pero ¿qué piensa usted de esa injerencia militar? Mira, hay muchos elementos. Para contestar lo primero, ya han salido de Venezuela 1,5 millones, quizás 2 millones de personas. Son personas competentes. Se debe elaborar una base de datos de esas personas que están en el exterior. Yo creo que todos los venezolanos que nos hemos ido queremos de alguna manera regresar y tratar de hacer lo mejor del país. Eso es una cosa posible. Después hay millardos de dólares que se han robado una serie de gente que han utilizado y los tienen en distintas partes del mundo. De repente buscar esos fondos, encontrarlos y regresarlos al país podría ser una cosa positiva. La verdad es que hay cosas que se pueden hacer en el país pero cada día que pasa todo eso se hace más difícil y se hace más largo y se hace más dura
la situación. Profundizando lo que usted estaba exponiendo de las bandas de narco, el presidente Santos acaba de proponer en el Parlamento que cada colombiano va a tener derecho a producir cocaína en 3.8 hectáreas de terreno. No O sea, puede que todo ser. el que- ¿Eh? Eso es serio. Se le creo, pero Es un país propietario. Lo está proponiendo el presidente Santos al Parlamento colombiano, de que se le dé el derecho a producir hasta 3.8 hectáreas. O sea, no puede producir más de 3.8 hectáreas. Pero hay unos cuantos millones de colombianos que pueden tener cada uno 3.8 hectáreas. la verdad es que la situación de Colombia, porque yo trato de circunscribirme a los hechos venezolanos. Pero yo creo que el país vecino está en un problema de su propio hechura y consecuencia, ¿no? Son problemas muy serios. Es que los problemas colombo-venezolanos siempre están presentes. Sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Es decir, ya decían que, por ejemplo, el gobierno colombiano estaba preparado, el ejército colombiano, para recibir una inmigración masiva de 1 o 2 millones de venezolanos que se fueran para allá. Y eso puede pasar porque la gente con hambre hace cosas. Pues. Claro, antes no vivían 3 o 4 millones de colombianos en Venezuela. Pero tenían trabajo y tenían sueldo. Claro, pero Aquí los que van a ir para allá van a ser una carga para el gobierno colombiano. No, es un problema muy serio. bueno, la economía colombiana es una de las más prósperas en América Sí, Latina. bueno, pero 2 millones de hambrientos. No van juntos. Dime. Sí, uno es un comentario y la otra es una pregunta. Yo pienso que si nosotros decimos que el gobierno de Maduro es un gobierno títere del narcotráfico o de los cubanos, no estamos haciendo responsable al gobierno por lo que es. O sea, la revolución chavista es una revolución independiente. Y yo pienso que los cubanos usan a Venezuela de la forma que Venezuela ha usado a los cubanos para generar un estado totalitario. O sea, que decir que no hay... O sea, yo estoy en desacuerdo con la idea de que no se puede hacer nada porque aunque bajemos a Maduro va a venir otro, porque en realidad los que controlan son los narcotraficantes. No, este régimen hay que tirarlo de alguna forma u otra. Hay que tirarlo de una forma u otra porque es la cara responsable y ellos son los responsables. O sea que si cae Maduro yo pienso que va a haber una diferencia, no es que va a seguir siendo lo mismo. Pero esto es una opinión mía. No, y tienes Segundo, razón, porque es el que le da el beneficio de que es democrático. Sí, o sea, de alguna forma lo estamos eximiendo si Sí. decimos que estos son títeres de otros. Ahora, segundo, una pregunta más de economía. Hemos visto que Arabia Saudita, un país petrolero, así como Venezuela, tiene ahora una nueva filosofía, que es la de generar algo más allá del petróleo. O sea, en el supuesto hipotético caso que caiga Maduro y volvemos de vuelta a la Venezuela que había antes, o sea, un caso lamentablemente, tengo que decir por ahora que es hipotético, si tendremos que entrar de vuelta por ese túnel, ¿qué propondría usted en términos de...? Porque el sector privado en Venezuela ha sido siempre subdesarrollado, ¿verdad? Sí. ¿Qué propone usted? ¿Cómo poder desarrollar la iniciativa privada? ¿Qué es lo que a la larga le da la libertad a la gente? Mira, en muchas reuniones con banqueros que me preguntaban por la situación de Venezuela y yo la comparaba con las de Arabia Saudita y los países árabes, yo decía que la diferencia que había era que a los empresarios, a los banqueros, les era mucho más fácil entender a los árabes, que eran fundamentalistas, y cuando dicen que vamos para allá, que a los venezolanos, que somos irresponsables, que vamos para allá, o que vamos para allá, o que vamos para aquel lado, sin saber para dónde vamos a coger. Y ese es un problema muy grave. Los venezolanos no somos dueños de nuestro país. Venezuela fue un país muy pobre. Cuando durante toda la colonia, Venezuela ni siquiera llegó a ser un virreinato. Venezuela en el año 1786 lo nombraron capitanía general con gran tralalá, pero virreinato eran en México, y era Bogotá, y era Lima. Eso eran países donde había riqueza, que estaba la plata, y estaba el oro, y estaba Venezuela no había nada. Sí, había un poco de café, cacao, zarrapia, plumas de garza, pero no había gran cosa. Cuando llegó la independencia, los venezolanos nos pusimos, o Bolívar le puso a los venezolanos en las espaldas la libertad de todos los países de América Latina. Quienes verdaderamente la pelearon y quienes murieron fueron los venezolanos.
En Perú, poca batalla, prácticamente nada. Bolivia fue una creación, es decir, el chopo se lo llevaron los venezolanos. O sea, los venezolanos hicieron un enorme esfuerzo. Ahora, hoy en día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy en día estamos en un país en el cual los venezolanos no somos dueños de nada. No existen industrias. Las industrias venezolanas importantes eran industrias de sustitución de importaciones creadas por la CEPAL en los años 60, 70 y 80, que lo que hacían era desensamblaban una cosa en los Estados Unidos, se la llevaban a Venezuela, la volvían a ensamblar y la vendían por 3 veces el precio. Entonces, no había industria, no podíamos exportar nada. En parte de eso era por el valor del bolívar, que era muy alto, pero eso era, no había industria. Pues. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y mucha gente lo ha intentado, pues en el IES hicieron unos estudios, Moisés Naim y otra gente, sobre cuáles eran las ventajas comparativas de Venezuela, y Venezuela tenía ventajas en cuanto a la producción, el turismo, producción de tilapia, producción de una cantidad de productos agrícolas en donde podíamos hacer, pero lo importante es que los venezolanos tengamos la propiedad de lo que es nuestro, porque la podemos defender. Porque ahorita los venezolanos no están defendiendo nada, porque no tienen que defender. ¿Y los minerales que hay ahorita allá? Los minerales deberían ser los venezolanos, pero no son ahorita el gobierno, es que ese es el problema. Todo es el gobierno. Eso que están haciendo con el arco minero es simplemente es algo escandaloso. ¿Quién sabe qué es lo que se están robando ahí? Nadie sabe. El problema, siempre hay una tendencia a criticar al pueblo venezolano en términos políticos, en relación a que el pueblo no asume su responsabilidad política en estos 18 años. ¿No? El venezolano, a mi juicio, ha hecho de todo. En estos 18 años. Ha votado, ha estado en la calle. Eso es absolutamente cierto. De todo lo que se le ha pedido a ellos. Pero los que han asumido la dirección de esta lucha, de este proceso, no han dicho la verdad a la comunidad internacional. Ha sido una lucha muy difícil porque en Venezuela hay una injerencia internacional no reconocida. En Venezuela hay un conflicto internacional que no se ha querido reconocer. Por primera vez en este último año es que comienza a ver la comunidad internacional a actuar. Nosotros hemos estado solos internacionalmente, salvo figuras destacadas como la de aquí, tenemos aquí individualidades, pero hemos estado solos, enfrentando la invasión cubana, la rusa, la china, la árabe, la guerrilla, la FARC, el narcotráfico, los iraníes, pero es un conflicto internacional. Y ellos utilizan el principio de autodeterminación de los pueblos para evitar lo que nosotros hemos debido pedir hace mucho tiempo, el apoyo internacional. Yo creo que eso es básico. Ese problema tiene que haber una conciencia internacional de que estamos enfrentando, además que perdimos el territorio. Yo estoy convencido que nosotros perdimos la república, que perdimos el territorio, los poderes públicos, perdimos todo. Y hay un pueblo allá sobreviviendo. Pero no entendamos esto, que esté en una lucha con apoyo internacional, no podemos. Eso es absolutamente cierto. Es decir, sin la intervención de unos cascos azules o cascos beige o fuerzas internacionales, ahí no hay solución. Porque, por ejemplo, la hambruna que existe, ¿cómo se va a alimentar la gente? Se va a alimentar la gente mandando barcos y containers llenos de distintos alimentos y medicinas. Ahora eso llega allá y se lo roba la Guardia Nacional. Y no las entrega, se las manda para Colombia, las vende a otro precio, como pasa con la gasolina, las revende. O sea, nosotros tenemos... Ahora, yo me pregunto, si hay esa ocupación internacional, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Porque nosotros somos gente que no nos gusta el orden. Por favor. Oscar, yo estoy más desesperanzado que tú. Con motivo de un libro publicado recientemente, Simón Alberto González manifiesta que 6 días después de la declaratoria de independencia de Venezuela, los conflictos entre los venezolanos eran verdaderamente profundos.
Concretamente se trata del libro de Bishop que tituló Las revoluciones terribles. Terribles. Ángel Bernardo Bishop. Pero cuando uno trata de irradiar, pues, tu apreciación, que en el fondo yo la comparto, por toda América Latina te encuentras con muy pocas diferencias en lo que respecta a la situación de Venezuela. Porque siempre el continente suramericano ha estado imbuido, pues, de esas características. Hasta el extremo de que mucha gente fundamentalmente bien preparada, ha hablado hasta de la genética de los latinoamericanos, que tú la has descrito hace unos minutos cuando manifestaba que el venezolano no sabe si coge para acá, si coge para acá, si coge para acá o si coge para acá. Beatriz Rangel y yo compartimos en el gabinete del segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez todo aquel vía crucis del 27 de febrero y el segundo vía crucis del criminal golpe de Hugo Chávez. Y en consecuencia, ¿quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que los venezolanos íbamos a seleccionar a Hugo Chávez como presidente? Y de la manera abrumadora de sufragios que obtuvo. Pero ese criterio de la genética, oye, parece ser una constante, porque cuando tú te vas desde Venezuela hasta allá, hasta la Tierra del Fuego, te encuentras que las características de las sociedades de los pueblos de América Latina son prácticamente iguales. Retrotraigámonos un poco y ahora comencemos por Argentina. Argentina, que era el granero más grande del mundo, terminó en manos del populismo de Juan Domingo Perón y acabó con ella. No hubo manera de que los argentinos pudieran quitarse de encima al peronismo. Y todavía están haciendo enormes esfuerzos por lograrlo. Las encuestas revelan que el descenso de Macri en su aceptación popular es verdaderamente significativo. El mejor gabinete que ha tenido Venezuela fue eso que despectivamente llamaron los Yesa Boys, y al cual tú te has referido mencionando inclusive algunos de ellos, a Moisés Naín, a Miguel Rodríguez, etcétera, etcétera. La situación en Colombia es tan grave, mi querido Oscar, que ya Timochenko es candidato presidencial. La situación del gigante de América Latina, Brasil, allí tenemos no solamente que se produjo la destrucción de ese gigante en un gobierno total y absolutamente populista como el de Lula da Silva, sino que están a punto hasta de llevarlo preso. Toledo anda escondido después de haber ejercido la presidencia del Perú. Bolivia en manos del narcotráfico de Evo Morales. Ecuador con un Correa que yo creo debe tener mucho más dinero que el que dejó en las arcas del Ecuador. Kuczynski tratando de mantenerse en el gobierno. Entonces esa particularidad de América Latina, para no consolidarnos como sociedades estables, oye, ¿cuál a tu juicio sería? Para concluir, yo voy a concluir no con una cosa que diga yo, sino con lo que decía El Libertador. ¿Ah? Sí. Otro libro. No, son 4 páginas, cuatro páginas, muy bien. En su carta a Juan José Flores, en noviembre de 1830, hace 187 años, decía así, una carta que era una carta muy operativa, porque él era el presidente del Ecuador, y decía en medio de su párrafo los siguientes bullets, ¿no? Usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el mar. 3.
La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4. Este país, y él habla de toda América, por supuesto, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos, y esto se dice en el mundo entero, no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de América. Yo no quería leer eso, pero me parece que eso lo escribió el Libertador, que escribió muchas pistoladas y muchas cosas, pero sí, era un tipo claro, ¿no? Bueno, les agradezco mucho. Un minuto, solamente. Yo creo que aquí hay gente que puede ocupar posiciones en una junta de transición y en un nuevo gobierno. Nadie ha hablado aquí de federalismo, de descentralización, de transferencia de poder a las regiones. Si queremos un país de propietarios, si queremos un gobierno limitado, si queremos un gobierno que no sea autoritario, si no queremos populismo, sino verdadera democracia, tenemos que transferirle poder a los ciudadanos y a la sociedad. Y para transferir ese poder hay que transferir la propiedad privada primero, porque si no son propietarios, el poder no funciona. Pero que no se nos quede en Caracas. Claro. Es decir, yo siempre me he preguntado si el petróleo, el petróleo subsuelo hubiera sido de los propietarios de la tierra, fueran los zulianos, o los monagueses, sería muy distinto, sería el país, muy distinto. Y los caraqueños nada, a trabajar. Muchas gracias. El titular de... Yo quería aprovechar este momento porque aun cuando hay mucha desesperanza, hay un joven que dio su vida, Neomar Lander, y ese joven no conocía la libertad. Ese joven representa esa Venezuela que sin conocer la libertad dieron la vida por ella. Esos venezolanos existen y puedan tener ustedes la certeza que nosotros volveremos a ser libres y vamos a recuperar. Amén. Gracias, Oscar. Muy amables, están invitados a un vino de honor en homenaje a nuestro nuevo miembro del instituto. Muy amable.